Ser Minero. Hablamos ahora de cultura minera, lo hablamos con nuestro referente en este espacio Ser Minero, Roberto Fernández, el director del Museo de la Minería y de la Siderurgia de Castilla y León, que tiene su sede en Sabero. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, por lo que veo vamos a tener un programa también muy literario, ¿no? Sí, vamos a cambiar de tercio, vamos a seguir hablando de libros y lo vamos a hacer pues con una de las participantes, ¿no? en este proyecto escrito pues a cuatro manos, ¿no? Podríamos decir. Sí, yo creo que he escrito a dos y dibujado a otras dos, ¿no? Porque vamos a hablar de Los niños de humo. Es un libro de relatos cortos escrito por la periodista asturiana Aitana Castaño e ilustrado por un conocido ya de Ser Minero, que es Alfonso Zapico, que nos acompaña en otros programas. Y bueno, en esta ocasión hemos dejado descansar a Alfonso, y quien nos acompaña es Aitana para hablarnos de este libro tan interesante, Los niños de humo. Y la verdad es que, bueno, pues yo estoy muy contento porque, si te das cuenta, llevamos una temporada larga hablando de libros que tocan temas mineros, sí. Y eso siempre es interesante, ¿no? Tenemos ya una biblioteca bastante extensa a la que se suma a Los niños de humo. Y además muy complementaria, ¿no? Tenemos desde investigaciones como muy académicas a otras obras mucho más divulgativas, ¿no? Cómic, poesía, novela, la verdad que muy variado y bueno, una alegría. Dar a conocer la cultura minera a través de la literatura y tan variada, bueno, me parece extraordinario. Muy bien, pues vamos a saludar a Aitana Castaño. ¿Qué tal, Aitana? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy estoy en Oviedo con un frío como leones. ¡Buf! Ya, no nos lo quitamos de encima, lo que nos queda todavía. No nos lo quitamos. Bueno, vamos a ponerle un poco de calor radiofónico a la cosa. Esto, ¿cómo surge este proyecto y esta colaboración con Alfonso? Pues mira, nosotros, Alfonso y bueno, lo primero, muchísimas gracias por invitarnos a este programa de Ser Minero, que no me puede gustar más. Y bueno, muchísimas gracias a Roberto también porque por todo lo que fue en el museo, que es importante, pero también por acordarse de Alfonso y de mí y de Los niños de humo. El proyecto es muy fácil. Hace muchísimos años que nos conocemos, Alfonso y yo somos los dos de la cuenca minera del Nalón y nos conocemos de hace muchos años. Entonces teníamos como esa cuentina pendiente, contar cosas, contar historias de las cuencas, ¿no? Siempre parece que las cuencas mineras, tanto las asturianas como las de León, parece que todo lo que se habla de ellas es como en términos económicos, sindicales, políticos, y creemos que, tanto Alfonso como yo, creemos que hay mucho más que contar, hay muchas historias humanas que contar, pero ya no solo las que son épiques, ¿no? Contar también las historias de nuestros abuelos, de la gente que trabajaba en el día a día de les mines, y entonces, bueno, Alfonso y yo siempre estábamos igual, ¿no? Tenemos que hacer algo. Entonces, cuando a mí se me ocurrió hacer lo de Los niños de humo, llamélo, y Alfonso, y es muy fácil, y es muy fácil de convencer. Tan fácil de convencer que no tuve ni que acabar de decir la frase. Y dije, Alfonso, ¿qué te parece? Sí, y me dijo sí. Entonces, nada, ahí surgió. Y entonces, nada, nosotros encantados, la verdad. Lleva un año y poco, como 14 meses, el libro en el mundo, y ya no es nuestro. Yo ya digo que ya es de todo el mundo, que ya forma parte un poco lo cogió la gente con tanto cariño, que ya hay un poco de todos. Entonces, así surgió de un poco de lo que nosotros creemos que es una deuda que nosotros tenemos que ir poco a poco saldando con los cuenques, porque yo creo que tanto Alfonso como yo, buena parte de lo que somos se lo debemos a ser de los cuenques. Entonces, esto ya devolver en una pequeña parte eso que las cuencas nos dan a nosotros todos los días. Claro. Roberto. Y es una deuda, ¿no? Dices, Aitana, es una obligación también, ¿no? Contar lo que allí se vivió. Claro. Y sobre todo porque, como te he ido a decir en alguna ocasión, sois como la primera generación que está casi totalmente desvinculada laboralmente de la mina en esas zonas. Claro, nosotros pertenecemos a la primera generación que no estamos vinculados a la cuenca, al carbón como generación. No hay gente que trabaje al carbón, pero a la vez la última que lo vimos con nuestros propios ojos, cuando había miles de mineros, cuando los pozos estaban abiertos. Fuimos testigos en primera fila de cuando se empezaron a cerrar los pozos, pero todavía vimos muchas huelgas. Entonces yo creo que sí, es una obligación, porque los que vienen detrás no lo vieron, y entonces hay que contárselo de alguna manera, y muchas veces se puede contar, pues como mencionabais antes, se hacen trabajos, estudios universitarios buenísimos sobre desde distintos ámbitos de la ciencia, ¿no? Tanto desde, a lo mejor, cuando hablan de captaciones de CO2, de no sé qué tal, hasta de historia o de literatura. Pero nosotros queríamos contar
en pequeñas historias, en pildorines, pues ese día a día de les cuenques, ¿no? De lo difícil que es vivir en una casa donde sabes que si a cierta hora te suena el teléfono no es una buena noticia, o de cómo vivir en un sitio donde les cuenques mineres fueron unos sitios donde la represión fue muy importante, tanto justo después de la guerra civil, la inmediata posguerra, como durante todo el franquismo. También contar eso nos parecía relevante, pero bueno, también contar ese humor que nos caracteriza a la gente que somos de Les Cuenques, que yo siempre digo que lleva un humor negro, porque claro, no puede ser de otra manera, viniendo del carbón. Entonces, bueno, era un poco contar todo eso, ¿no? Contar el amor, el humor, el carbón, el humo. Y después, no sé si me lo vais a preguntar, yo hablo muchísimo, ¿eh? Si veis qué tal, cortadme. No, te escuchamos atentamente. Yo ya me iba a adelantar seguramente a la pregunta. Yo con la voz que tengo me viene estupendo que hables. ¿Por qué se llaman los niños de humo? Pues una de las cosas que a mí más me gusta contar del libro. Cuando me preguntan, ¿dónde saques las historias? La verdad que no tengo que ir a buscarlos. Yo vivo en Langreo, entonces yo tengo en la puerta de casa las historias sobre les mines, ¿no? Y el origen del título del libro, Los niños de humo, y es precisamente de una conversación que una vez, hablando con un paisano, en Asturias había un tren que se llamaba el Vasco Mayacina, que llevaba el carbón de Mieres hasta San Esteban de Pravia. Ese tren, que ya era el sitio, o sea que el recorrido ahora lo ves y llegó guapísimo, llegaba a Ofuso de la Reina, que está al lado de Oviedo, y se bifurcaba. Seguía el carbón, seguía hacia el mar, y los trenes con pasajeros que sobre todo iban ahí los ingenieros, los capataces o la gente de Posibles, que eran los que vivían en Oviedo pero trabajaban en la cuenca, esos iban hacia Oviedo. Y en esos trenes de viajeros también iban los hijos de los mineros que estudiaban el bachillerato en Oviedo. Y entonces uno de esos paisanos una vez dijo a mí, cuando yo era guaje y iba a estudiar el bachillerato a Oviedo, al seminario, yo no tenía que decir que era de la cuenca, ya lo sabía todo el mundo porque a nosotros la ropa nos olía al humo de la máquina del tren en la que ellos iban de Mieres hasta Oviedo, porque claro, después asomábense y bueno, hacían así un poco ejerciendo guajes, claro, al final era lo que hacían. Claro. Entonces hizo más gracia, porque yo creo que esa manera de explicar a esos guajes que venían a Oviedo a estudiar el bachillerato y que olían a humo, en cierto modo nos explica a todos los que tenemos algo que ver con les cuenques, ¿no? Porque en algún momento, aunque no existieran esas máquinas del tren, en algún momento olimos a humo. Uh-huh. Yo siempre cuento la misma anécdota, que sí. mi madre no nos compraba un abrigo blanco porque decía ella que viviendo en el Entrego que no íbamos a tener abrigo blanco nunca en la vida. Habéis estructurado la historia a partir o el libro a partir de microhistorias, ¿no? Que todas juntas, ¿no? Conforman un puzzle y nos dan una fotografía mucho más amplia. Sí, son 37 relatos, 10 de ellos son relatos reales y además están maquetados de manera diferente en el libro para que se vea, para que queríamos destacar que eran relatos reales. Hablan, por ejemplo, del accidente de Nicolás, en el que murieron 14 mineros en el año 95. Habla también de algún otro accidente más, de alguna fosa común. Todos esos relatos que son reales son 10 y los otros 27 relatos hasta los 37 son relatos de ficción. Y sí, son pequeños píldoras de a lo mejor media página o una página que además se fueron escribiendo a lo largo de los años, no se escribieron todos a la vez. Hay algún relato que tiene más de 15 años y yo escribílo en Madrid cuando estaba estudiando allí la carrera. Uh-huh. ¿Y qué parte, quiero decir, Aitana, cómo ha sido la acogida por la gente, sobre todo la gente ya mayor, ¿no? La que os ha ido transmitiendo estas historias, cómo ha sido la acogida del libro y también de la gente joven, ¿no? Que muchos ya saben de la minería por referencias casi como muy indirectas. ¿Cómo ha sido esta acogida? Pues mira, por parte de la gente mayor, bueno, la acogida en general es muy buena, hasta el punto que vamos ya por la 5ª edición, que esto es muchísimo, ahora mismo en este país en literatura. La acogida por parte de la gente mayor, la verdad que fue muy cariñosa. Tan cariñosa ya que llevamos muchas presentaciones, de hecho la próxima la tenemos en León este viernes, y llevamos muchas presentaciones y va mucha gente y te escuchan que los ves que te está gustando y es lo que tal, y después cuando acaba la presentación vienen y te cuenten más historias. Entonces lo están acogiendo con mucho cariño, siéntense muy identificados. En el caso de los chavales más jóvenes, pues nos pasó que ya fuimos a hacer alguna presentación a institutos. Entonces, en los institutos que no tienen nada que ver con les cuenques, bueno, pues
te miran como raros, ¿no? O sea, como se miran a los mineros como si fueran de otra raza, totalmente diferente. Incluso te dicen, ay, ¿por qué hablas así tan asturiano y tal? En los institutos de las cuencas nos pasa una cosa muy graciosa, yo les digo a los chavales que levanten la mano todos los que tengan un padre minero. Y claro, ya no quedan muchos, pero les digo, bueno, y ahora vais a levantar la mano todos los que tengáis un abuelo minero. Y claro, levantan la mano todos y se asustan ellos mismos de que todo el mundo alrededor tenga un abuelo minero. Entonces yo les digo, pues eso es lo que es ser un niño de humo, eso es lo que es ser de les cuenques, pertenecer a un colectivo, en este caso al de los huelos y les hueles mineros. Ya no tenemos padres mineros, pero tenemos... Estamos a punto, Aitana, de llegar a la 1, pero simplemente voy a recordar que presentáis este libro el viernes en el Corte Inglés a partir de las 8. Enhorabuena por este proyecto en colaboración con Alfonso Zapico. Y un placer de verdad ir a León, porque León, yo como, no sé, si hablas de minería es Asturias y León, claro que sí, en España. Entonces, territorios que nos queremos muchísimo. Exacto. Gracias, Roberto. Llegamos a la 1. Hasta luego.